Le damos la bienvenida una vez más aquí en la enseñanza de la palabra del Señor. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 1, y estamos enfocando en versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29, y note bien que por fin llegamos en esta serie de enseñanzas sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, y ahora estamos llegando a la gran respuesta de todas las inquietudes y todas las preguntas que hemos estado haciendo ya por semana tras semana. Y aquí llega Juan el Bautista, donde él reconoce lo que muchas veces a nosotros se nos falta reconocer, que el Cordero de Dios por fin ha llegado. Note bien, Jesucristo el Salvador es reconocido por Juan el Bautista. Aquí dice en Juan capítulo 1 versículo 29, dice: al día siguiente vio Jesús que venía hacia él. Note bien lo que dice la palabra del Señor aquí: al día siguiente, mira lo que está diciendo. Al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, En la versión católica dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ambas Biblias dicen la misma cosa, porque podemos tener distintas religiones, distintas iglesias, etcétera, pero es un solo Dios y su palabra es veraz, y todo hombre es un mentiroso. Y aquí llega la gran palabra. Esta gran palabra, en cuanto mucha gente no se dan cuenta, es la palabra pero. Pero aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero por fin llega la respuesta que el hombre ha estado esperando. Note bien, pero. Creo que esa es la palabra más poderosa que una persona puede decir, depende en su contexto. Es pequeña, pero tiene el poder de borrar todo lo que se dijo antes de ella. Pero, pequeña y picosa. Esa palabrita pero es poderosa si sabemos a comprenderla y usarla en su contexto apropiadamente. Después de escuchar malas noticias como las de la sección anterior que hemos estado hablando ya por 27 semanas hemos estado hablando sobre esto, y ha sido malas noticias, y ahora estamos llegando al gran pero, las buenas noticias. Esta palabra tiene el poder de hacernos levantar nuestros ojos en búsqueda de esperanza. Después de escuchar tantas semanas de malas noticias, más que cualquier otra palabra en los idiomas humanos, esta tiene la habilidad de cambiar todas las cosas. Permíteme, el avión cayó, pero nadie salió herido. Tiene cáncer, pero es fácil de tratar. Su hijo estuvo en un accidente de carro automovilístico, pero está fuera de peligro. Ahora note bien esta tremenda palabra pero. Todo hombre está condenado a ir al infierno por su vida pecaminosa. Pero llegó alguien a rescatar, pero llegó el Salvador, pero llegó alguien a tomar nuestro lugar, ¿ves? Y ser nuestro sustituto en la cruz del Señor Jesucristo. Tristemente, algunas veces la palabra pero no aparece. Algunas veces la oración se detiene y nos quedamos solo con malas noticias. Pero esos momentos solo hacen que se intensifiquen aquellos en los que la palabra pero sí aparece, y son gloriosos. Gracias a Dios. Las malas noticias del pecado del hombre y el juicio de Dios no son el final de la historia del ser humano. No es el final de la historia del ser humano. El gran pero divino es lo que viene a intervenir y detener el juicio de Dios y la ira de Dios contra el pecado y el pecador. Porque alguien nos amó tanto
que tomó nuestro lugar y murió en la cruz. El gran pero, el Señor Jesucristo. Si la Biblia hubiera terminado con la declaración de Pablo, de aquel que el mundo entero estará en silencio delante del trono de Dios, no habría esperanza alguna para nosotros. Solo habría desesperación. Pero, otra vez, esta maravillosa palabra, gracias a Dios, la historia continúa. Usted es un pecador destinado a ser condenado siempre, para siempre, para siempre. Pero Dios ha actuado para salvar pecadores igual que usted. Mira bien, igual como yo. En esta vida nosotros estamos más que convencidos que nosotros estamos en control de todo. Nosotros estamos en control de todo. Nosotros tenemos salidas de los paquetes que nosotros mismos no metemos. Creemos que siempre hay una salida para nosotros si nosotros la inventamos y la hallamos. Pero esta salida no existe y no existe sin las personas de Jesucristo. Pero es la persona Jesucristo. Este gran pero es una palabra de esperanza. San Marcos comienza su relato de la vida de Jesús con las palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde el principio, Marcos y otros cristianos primitivos sabían que la venida de Jesucristo era una buena noticia de parte de Dios para un mundo destrozado, un mundo perdido, un mundo destruido y muerto a los pies del pecado. Así estamos nosotros, así estábamos, hasta que por fin llegó el Señor Jesucristo. Antes, el dominio del pecado. La venida de Jesucristo fue el anuncio resplandeciente de que ahora todo había cambiado. Cuando Cristo llegó, ahora todo radicalmente cambió, todo. Pero yo entiendo que para muchas personas el Evangelio del Señor Jesucristo no significa absolutamente nada. Para ellos es una historia y nada más. No tiene ningún significado, ningún peso. No le importa nada. Viven en la carne, en su naturaleza, aquí en esta tierra. En esta tierra, todo lo más importante es lo que pasa y lo que sucede conmigo en esta tierra. Y lo demás, ¿quién sabe? Y no se recuerdan que la mortalidad es 100%. Después de vivir esta vida terrenal, vamos a tener que dar cuentas a un Señor. Y ese Señor es el nombre de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El que tomó nuestro lugar en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Pero, a pesar de nosotros mismos, Dios nos amó a enviar a su Hijo a tomar nuestro lugar y pagar el precio de nuestros pecados. Note bien conmigo. Aún en el jardín de Edén, Dios le había dado una palabra de esperanza ¿a quién? A Adán y a Eva. Algunas buenas noticias en medio de su desesperación. No era mucho, era solamente una pista, una frase al final de la sentencia de Dios contra la serpiente. Mira lo que dice en Génesis capítulo 3, en versículo 15. Adán y Eva, ellos dañan toda la cosa. Son culpables 100%. Intentaron deshacerse de la culpabilidad echándole la culpa a Dios. Y a pesar de eso, mira lo que Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ahí está el pero.
Ahí está la gran palabra de esperanza. En la versión católica la Biblia dice así: haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. No habían captado lo que Dios estaba diciendo. Espere tu momento. Pero en este momento tú piensas que has ganado. Pero espera que estoy enviando la respuesta para contrarrestar tu mala obra. Y el diablo no se dio cuenta en ese momento de lo que está hablando el Padre Celestial. Pero sí significaba algo. Esta tremenda palabra pero. A pesar de su rebeldía, Dios quería que Adán y Eva supieran que la historia no había llegado a su fin todavía. Aquí tenemos parte del Evangelio. Buenas noticias en medio de este cataclismo. El resto de la Biblia nos cuenta la historia de cómo esta pequeña semilla de buenas nuevas logró germinar, logró brotar y logró crecer. Por miles de años, Dios preparó al mundo a través de la ley y los profetas para su sorprendente ataque final en contra de la serpiente por medio de la vida, la muerte y la resurrección de la persona Jesucristo. Y cuando todo terminara, la culpa con la que Adán había infectado a toda la humanidad sería derrotada por fin. La muerte que Dios había pronunciado sobre su propia creación sería anulada. Y el infierno mismo se pondría de rodillas. La Biblia es la historia de la contraofensa de Dios hacia el pecado. Es la metanarrativa de cómo Dios ha arreglado todo. Está arreglando todo y como un día lo arreglará todo, una forma decisiva y eterna. Esta es una obra completamente Dios y completamente hombre. Completamente Dios y completamente hombre. Todos los escritores del Evangelio comienzan sus relatos de la vida de Jesús. ¿Por qué? Demostrando que no era ningún hombre ordinario. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, comienza la historia con un ángel visitando a una joven virgen llamada María y diciéndole que daría a luz a un hijo. Qué tremenda historia. Qué tremenda historia. ¿Cómo es esto? Pues no conozco varón, fue la respuesta de ella. Abre sus Biblias en el libro de San Lucas capítulo 1, por favor. En San Lucas capítulo 1, quiero que vea algo aquí. Aquí es cuando Dios comienza a hacer algo inesperado. La gente no esperaban cómo es que Dios iba a resolver este problema. Y así es Dios. Dios hace cosas que nosotros no esperamos. Y con razón perdemos muchas veces la vista de ver cómo Dios está respondiendo al asunto. Note la incrédula ante las noticias, como María le preguntó. En San Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que yo soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la versión católica, permíteme, dice así la Biblia. Dice: María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Nadie en la historia humana había entendido eso. Nadie en la historia humana había oído eso. No había, es que esto no existe. Mira,
no había precedente, esto no existía antes. Era difícil para un ser finito a entender el infinito. Juan comienza su historia. El Evangelio de Juan, el apóstol Juan, comienza su historia con una declaración aún más sorprendente. En el principio, él dice, note esas palabritas pequeñas, en el principio. Note que estas palabras automáticamente nos transportan a Génesis. Abre sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1, al principio. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice así, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. La Biblia católica dice igual, en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra. Ahora regrese conmigo el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 dice así, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En la versión católica dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesús. Ese es uno de sus títulos, Jesús. Es uno de sus títulos, el verbo, la palabra. En este mismo capítulo de Juan capítulo 1, baje hasta el versículo 14, por favor. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria del como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la versión católica dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Hablando de quién, de Jesús. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre para ser hijo único, abundante en amor y en verdad. Todo esto, el nacimiento virginal de Jesús, el título Hijo de Dios. La declaración de Juan de que el verbo era Dios, junto con el anuncio de que el verbo fue hecho carne, fue diseñado para decirnos quién es Jesús. Dios, el infinito Espíritu Dios. En cuanto tú y yo no somos capaces de identificarnos, relatarnos, relacionarnos, vincularnos con el Espíritu, porque somos finitos. Él es infinito. Y Dios nos hace el favor. Dios nos bendice a nosotros. Cuando Él decide de llegar a la tierra a través de la persona de Jesucristo en carne. Ahora no podemos identificar ¿con quién? Con Dios. En pocas palabras, la Biblia nos dice que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Yo no sé cómo explicar eso. No soy lo suficientemente inteligente para poder explicar eso. Él es completamente 100% hombre y 100% Dios. El Dios hombre, hombre Dios. Este es un punto crucial. Un punto crucial para entender quién es Él. ¿Quién es Jesús? Porque solamente aquel que es completamente hombre y completamente divino es el que puede salvarnos. Por esa razón es importante comprender y entender eso. Porque no hay otra forma, no existe otro método, no existe otra persona, ningún santo, ningún profeta, ningún pastor, ningún sacerdote, ninguna mujer, ningún hombre nos puede salvar. Lo que nosotros necesitamos es algo que es afuera de nosotros, que nos puede rescatar. Y el Padre Celestial supo eso. Por esa razón Él envía su persona en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, Hijo Dios hombre. Si Jesús fuera solo otro hombre, si Él fuera solamente otro hombre,
como nosotros en todos los sentidos, incluyendo nuestros errores y nuestros pecados, no sería capaz de salvarnos. De la misma forma que ningún hombre muerto puede salvar a otro. Ahora, tú puedes decidir a morir por otra persona, pero el hecho que tú mueras por esa otra persona no quiere decir que es salvo. Tú solamente tomas su lugar, pero no lo puedes rescatar. Mira. Pero debido a que Él es el Hijo de Dios, Jesús, sin pecado, igual en perfección divina a Dios el Padre, Él es apto para vencer la muerte y salvarnos del pecado. De la misma manera que es indispensable que Jesús sea como uno de nosotros, esto es completamente humano, para que nos pueda representar holísticamente delante de su Padre. Abre su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, por favor. Como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, no mire lo que dice en versículo 15. Ahora, no conocemos quién es el autor del libro de Hebreos, pero el autor dice esto. Él dice que Jesús, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira lo que dice, ¿estamos juntos? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En la versión de la Biblia católica dice así: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Por esa razón, él, Jesús, él es el Rey y el Mesías. Él es el Salvador con nosotros. Y con todo respeto, no es nuestra iglesia. Tú puedes dormir, mira, el hecho que tú tomas la decisión de dormir esta noche en la cochera, no quiere decir que se convierte en un carro. El hecho que tú asistes a la iglesia no quiere decir que eres cristiano o eres un creyente. La única manera que tú y yo entramos en el reino, porque vamos a apartar esta tierra un día, es a través de la persona de Jesucristo. Él es el Rey y el Mesías con nosotros. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, proclamaba un mensaje fantástico. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Ese fue el mensaje de Jesús. Fue el mensaje de Juan el Bautista. Es el mensaje del apóstol Pablo. Es el mensaje del apóstol Juan. Es el mensaje de los discípulos. Es el mensaje hoy día igual. Los rumores de que este hombre predicaba que el reino de Dios había venido, se habían esparcido rápidamente en toda la región. Cuando ellos escucharon lo que había dicho, ese mensaje voló por todas partes. Más rápido que yo creo que el texto que existe hoy día. Y las multitudes y multitudes y multitudes rodeaban a Jesús para escuchar con emoción las buenas nuevas que proclamaba. Pero ¿qué era pero por qué era tan emocionante? ¿Pero por qué? Por siglos y siglos, a través de su ley y sus profetas, el Padre Celestial, Dios, había predicho un tiempo en que toda la maldad del mundo llegara a su fin. Y su pueblo sería rescatado de sus pecados por fin. Aún más, habría de barrer toda la resistencia humana. Y establecería su reino sobre la tierra.
El pueblo judío estaba esperando siglos y siglos y siglos por este gran día que iba a llegar. Desde el principio de las Escrituras, en el libro de Génesis capítulo 1, ¿te recuerdas eso? Capítulo 2 y capítulo 3, en versículo 15. ¿Te recuerdas eso? Ellos ya sabían eso y lo estaban esperando. Y por fin llega ese día. Aún más, Dios había prometido que establecería este reino mediante la persona de un rey mesiánico. Uno que vendría de la línea real del gran rey David. ¿Te recuerda el libro de Samuel? Abre su Biblia, por favor, 2 Samuel capítulo 7. Y en 2 Samuel capítulo 7, quiero que lo vea conmigo. 2 Samuel capítulo 7, mira lo que dice versículo 11. Versículo 11. Dios lo prometió a David que uno de sus hijos reinará sobre su trono para siempre. Esta fue una promesa. Ahora, pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen una promesa que Dios no ha cumplido? ¿Cuántos de ustedes que saben eso? ¿Tú puedes identificar eso? Yo no puedo. Mira, 2 Samuel capítulo 7 versículo 11 dice esto. Dice, y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Esta fue una profecía, una promesa. En la Biblia católica, escuche bien. Y cuando puse caudillos que gobernarán a mi pueblo Israel, yo haré que te veas libre de todos tus enemigos y te hago saber que te daré descendencias. Esta fue la promesa de Dios. Y eso fue, ellos estaban aguantando ese día. Ellos estaban viviendo sobre esa promesa, esa profecía, que un día en el futuro, un día iba a llegar el Mesías, el que lo iba a rescatar. El profeta Isaías dijo lo siguiente acerca de este hijo del rey. Mira lo que dice, abre su Biblia, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, mira lo que dice versículos 6 y 7, por favor. Abre su Biblia, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo Dios ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En la versión católica está un poquito más claro. Escuche bien esta versión. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, escuche bien lo que dice. Dice, porque nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán esto a nombres, admirable en sus planes. Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. ¿Sabe que entiende que esas promesas y esas profecías se cumplieron en la persona de Jesucristo? ¿Sabes eso? Se cumplieron en Él. Es la razón por que tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. Para el verdadero creyente, escuche bien, no hay temor de morir, no hay temor de apartar de esta tierra, porque en un abrir y cerrar de ojo, entramos en la presencia de Dios siempre
para siempre, para siempre, porque hemos reconocido a su Hijo Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que puede imaginarse la emocionada que estaba la multitud al recibir a Jesús cuando comenzó a anunciar que el reino de los cielos había llegado. ¿Significaba qué? Significaba que el tan esperado y amado Mesías davídico finalmente había llegado. Te puedes imaginar, ellos habían esperado miles de años, siglos tras siglos, esperando y esperando y esperando y esperando, y por fin llegó ese gran día. Los escritores del Evangelio insisten en que el rey davídico no es ningún otro que Jesucristo mismo. Lucas, por favor, abren sus Biblias en San Lucas capítulo 1. Quiero que vea algo conmigo. Lucas registra las palabras del ángel anunciándole a María el nacimiento de Jesús. Mira qué cosa tremenda. Que Dios registra en sus palabras precisamente el momento que María descubre que ella es la escogida para traer al Hijo de Dios que va a entrar en el mundo para salvar al mundo. Mire bien, en San Lucas capítulo 1 versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En la versión católica dice así: será un gran hombre al que llamaran Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Ese es el punto. Note que la Biblia católica y la Biblia cristiana, ambos dicen la misma cosa. Cierto que hay fraseología que es un poco diferente, pero dice la misma cosa. Dice la misma cosa. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. No existe un Dios cristiano. No existe un Dios católico. Depende cómo tú quieres definir qué es cristiano y qué es católico. Es un solo Dios que reina sobre todos. El Evangelio de Mateo. Mateo comienza su libro con una genealogía que traza los ancestros de Jesús hasta el rey de David y luego hasta Abraham mismo, para comprobar de quién estamos hablando. Estamos hablando de quién, del Señor Jesús. Este es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, el verdadero Dios hombre. De forma fascinante, si lo puedo decir así, Mateo le da estilo a su genealogía, dividiéndola en 3 generaciones de 14. Y 14, como cualquier judío hubiera sabido, era el resultado numérico que se obtenía mediante la suma de 3 letras hebreas, D, que era David. Mateo, como todos los demás cristianos, prácticamente está gritando las palabras rey, 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 D, rey, 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 a medida que comienza con la historia de Jesús. La genealogía era algo importante para los judíos, para saber que si tú eras real y pertenecía. Y el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús desde hasta Abraham, para comprobar que Él es el Mesías. Y ya comprobado, aún hasta la fecha la gente todavía no cree. La necedad, la terquedad
del corazón del hombre reina hoy aún todavía. Tú no le puedes echar culpa a nadie cuando tú entras en el infierno. El único culpable eres vos. Vos has oído, has escuchado la verdad 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, multitudes de veces, centenares de veces, y todavía nada te mueve. Bueno, necio, sepa algo. Si tú crees que Dios te va a comprender y te va a pasar por alto simplemente porque tú dijiste que tú no entendías cuando vos entendiste bien. Tú tienes un juego de palabras, pero el problema es que tú no entiendes que Dios no juega ese juego de palabras. Tú vas a tener que responderle a Él. Este es el mensaje más importante que existe. No es quién es el primer ministro de la tierra, del país, quién es el presidente del país, nombre, quién es el rey de ese reino allá y del otro reino allá. No. El mensaje más importante es que tú y yo vamos a morir y tú no sabes cuándo eso va a suceder. 3 casas de donde yo vivo. Cruzar la calle, 1, 2, 3. La tercera casa a la izquierda. Un domingo por la tarde, después de llegar a casa, y estaba la policía y ni nos dimos cuenta. El hombre agarró una pistola y se voló los sesos y murió en un instante, desesperado. No entiendo por qué, pero desesperado. En ese mismo vecindario, un niño, un joven de 18 años, que pensaba que él estaba viviendo sobre la montaña a las olas, corriendo por su bicicleta, no prestando atención, cuando él da vuelta a la esquina y ahí choca con un carro y lo mató instantáneamente. Este es el problema, que tú no sabes cuándo va a llegar tu momento. Tú no sabes cuándo va a llegar tu momento y en cualquier situación eso va a ocurrir. Mira, tenemos buenas noticias, tenemos buenas nuevas, inesperadas, si puede sumarse a ellas. El Nuevo Testamento cuenta la historia de cómo el Rey Jesús inauguró el reino de Dios en la tierra y cómo comenzó a deshacerse la maldición del pecado. Aún así, el reino que Jesús inauguró no se parecía nada a lo que los judíos esperaban o querían, y ese es el problema. Te predico de Jesús y no es lo que tú esperas. Tú estás esperando que va a llover miles y miles y miles de dólares sobre tu persona. Tú solamente buscas el materialismo. Tú solamente buscas las riquezas de este mundo. Tú solamente quieres tratar a Jesús y a Dios como si Él fuera un banquero. Nada más y nada menos. Ellos, los judíos, querían un Mesías que estableciera un reino terrenal y político, que derrotara y suplantara al poder dominante de esos tiempos, el imperio romano. Andamos igual nosotros, el pueblo latino. Aquellos que nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos, orando que Dios va a tumbar al presidente que está en la Casa Blanca ahorita. Porque queremos lo nuestro, no buscamos lo de Dios. No hay ninguna diferencia entre nosotros y los judíos de ese tiempo. Pero Jesús no estaba buscando una corona terrenal.
sino que predicaba y enseñaba y sanaba a los enfermos, perdonaba pecados, resucitaba a los muertos y le decía al gobernador romano que su reino no es de este mundo. El Jesús que te presentamos no es el rey de este mundo. Por favor, abren sus Biblias en Juan capítulo 18. Y en Juan capítulo 18, quiero que lo vea conmigo, por favor. Versículo 36. El Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 36 dice: Jesús respondió, dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. En la versión católica dice así, dice: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué cosa? Dice la misma cosa, ¿no? Porque es un solo Dios. Ahora, el reino de Jesús no es de este mundo. Pero nosotros insistimos, nosotros queremos que sea de este mundo. Este es el problema. Nosotros queremos que sea de este mundo, no de allá. Porque nuestras narices están enterradas en esta tierra. No podemos ver más allá de la distancia de nuestra nariz. Eso no quiere decir que su reino nunca sería de este mundo. Eso no quiere decir eso. Un poco antes Jesús les había dicho al sumo sacerdote, mira lo que dice en Mateo, mira lo que dice en Marcos capítulo 14. Cuando le dijo, verás al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mira, abre su Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 62, por favor. Leemos que vendrá a reinar en una tierra nueva y un cielo nuevo. Una tierra que será radicalmente transformada por su poder y será libre de la esclavitud del pecado. Cuando desciende el nuevo cielo y la nueva tierra aquí, según Marcos capítulo 14, mira lo que dice el versículo 62, dice, Jesús dijo, yo soy y verás. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Lo van a ver. En la versión católica dice, sí, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. Sí, eso va a suceder. Lo van a ver, lo van a experimentar. Pero va a ser completamente diferente. Pero ¿sabes lo que tú estás peleando? Vos estás peleando por algo que Dios no pelea. Tú quieres esta tierra ahorita, tal como es. Tú quieres todo lo que este mundo te ofrece. Y el problema es que lo que este mundo te ofrece es para llevarte a pique. Lo que este mundo te ofrece es para llevarte al infierno. Lo que este mundo te ofrece es para alejarte de Dios. Y tú quieres lo que este mundo te ofrece. Ahora bien, todas esas son muy buenas noticias si es que puede sumarse a ellas. Pero de nuevo, nos enfrentamos al problema de nuestro pecado. ¿No es cierto? ¿No es cierto? A menos de que algo suceda para remover la culpa de nuestra desobediencia y rebelión contra Dios. Seguimos separados de Él y estamos destinados a vivir no en el nuevo cielo y no en la nueva tierra, sino en el infierno como castigo eterno. Aún los más fieles en la iglesia, los más fieles de la iglesia, todo su enfoque, toda su energía, toda su intención, todo su esfuerzo, su fuerza está en esta tierra, en esta tierra, en esta tierra, en esta tierra. Y le regalan de vez en cuando un domingo al Señor. Pero no puede ser cada domingo. Un domingo, 2 domingos al mes es más que suficiente. Porque vos realmente no crees en Él. Vos realmente no crees en sus palabras. Lo que vos crees es algo que es completamente a lo contrario de lo que dice la palabra. Vos está abiertamente rechazando al Señor de gloria. Pero aquí
es donde las buenas nuevas del cristianismo se vuelven muy, muy, muy buenas. Verá al Rey. El Rey Jesús no solamente vino para inaugurar el reino de Dios, sino también para ¿qué? Para traer pecadores a Él, muriendo en vez de ellos, cargando con su pecado, llevando su castigo sobre sí mismo, asegurando su perdón, justificándolos ante los ojos de Dios, y los ha hecho aptos para heredar su parte en el reino. Por favor, abre sus Biblias en el libro de Colosenses. En Colosenses capítulo 1, por favor, miren lo que dice en versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Escuche estas palabras, donde dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. En la versión católica dice: darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Él es un rey sufrido. Él es un rey sufrido, pero con propósito. Y regresamos por fin donde habíamos comenzado al principio de la hora. Juan capítulo 1, versículo 29, por favor. Vamos a regresar al principio de este mensaje. Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista, ¿te recuerdas eso? Aquel hombre envuelto en pieles de camello y que comía langostas cuando vio a Jesús venir hacia él. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice así: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la versión católica dice así: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba de él. Y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta: ¿qué quiso decir con el Cordero de Dios? ¿Qué quiso decir Juan el Bautista cuando él dijo Cordero de Dios y con quitar el pecado del mundo? ¿Qué fue lo que él estaba hablando? ¿Qué fue lo que él quería decir con esto? Bueno, todo judío en el siglo I hubiera sabido lo que Juan Bautista quiso decir con eso. El Cordero de Dios quita el pecado. Ellos habían entendido lo que nos falta a nosotros entender. ¿Sabe que era una referencia al festival judío de la Pascua? Perdón. Ese memorial de la salvación milagrosa de Dios cuando libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto unos 1500 años antes. Ellos habían captado, ellos entendían. Pero tú y yo estamos tan alejados de ese tiempo, de esa época, de esa cultura, de la palabra aún hoy día. Tenemos las ventajas que ellos no tenían. Tenemos la bendita palabra. Nosotros tenemos la palabra del Señor, note bien, en nuestras manos. Pero en nuestras casas están colectando polvo. Nosotros tenemos todo lo que ellos no tenían y ellos creían. ¿Qué es lo que pasa con nosotros hoy en día? No tenemos razón y no tenemos excusa suficiente para seguir rechazando y actuando como si no conocemos y no sabemos. Tú y yo vamos a tener que pagar el precio del gran rechazo que le hemos dado al Señor y su palabra. La única pregunta que tú vas a tener que contestar: si yo muero hoy, ¿a dónde voy a partir? ¿Al reino del Padre Celestial, o al estado de perdición, el castigo del infierno, siempre, para siempre, para siempre?
Señor Padre, en esta mañana te pido, Señor, ayúdenos a reconocer, Padre, la verdad de tu palabra. Señor, te pido que tu palabra, Señor, penetre los corazones y la terquedad y la necedad del pueblo, para rescatarlos y salvarlos, para tu honra y tu gloria y para el bien de ellos. Señor, yo te pido que en tu bondad y en tu gracia y tu misericordia, que tú alcance los corazones de cada uno. En el nombre de Jesucristo, esto te lo pido, en el nombre del Señor. Amén.